nada más que nosotros somos la presencia, en nosotros está la presencia de Dios. En aquel tiempo, hermanos, más adelante, David tiene el ardiente deseo de construir una casa a Dios. Dios le dicta, ¿verdad?, cómo será esa casa, al igual que el tabernáculo, hermanos. El tabernáculo fue construido paso a paso, con todos los elementos, ¿verdad?, que Dios le dice a Moisés, y empiezan a hacer ese hermoso tabernáculo. Pero ahora Moisés quiere hacer no un tabernáculo que esté de aquí para allá y de allá para acá. No sé cuánto tiempo duraban, pero llegaba la presencia de Dios, que era la nube, y ahí había que mover el tabernáculo. Se detenía y había que instalar el tabernáculo. Entonces David dice: quiero hacer una casa a Dios. Y ya sabemos, ¿verdad?, que empieza a pedir todos los materiales. La gente se emociona, ¿verdad?, porque ya no van a tener ese lugar, sino que van a tener un templo grandísimo en Jerusalén. La gente se motivó tanto, hermanos, que trajeron tanto material, tanto dinero, tanto oro, tantas maderas, etcétera, que dijeron: ¿saben qué? Hasta aquí, ya no traigan más, ya con esto va a sobrar, vamos a completar y hasta va a sobrar. Y hermanos, pues David, sabemos que él no podía construir el templo, y le pasó este encargo a su hijo Salomón. ¿Cuál fue el motivo que David no podía hacer esto, hermanos? Era un hombre guerrero, había derramado mucha sangre y Dios no se lo permitió a él. Pero en el corazón de él estaba eso. Se hace ese templo, hermanos, y me encantó cuando yo estaba leyendo, ¿verdad?, toda la oración tan enorme, ¿verdad?, de la dedicación del templo de Salomón. Empezó a orar, ¿verdad?, de una manera pidiéndole a Dios que Dios estuviera ahí, pidiéndole a Dios que si alguien estaba lejos, si le pasaba alguna cosa, solamente con extender la mano hacia donde estaba el templo, Dios iba a obrar donde estaba aquella persona. Y es tan hermosa esa escritura, pero no la voy a leer toda, hermanos, porque después se suben los músicos y me quedo a medias. Pero dice en segundo de Crónicas 6:18, decía Salomón, dice: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Salomón estaba limitado. ¿Por qué? Porque Dios habitaba con el hombre, hermano. Vamos a ver estas preposiciones que los que estudian se las saben, creo que son 28 preposiciones que unen, ¿verdad? Unen un escrito, y con es como, por ejemplo, ahorita nosotros estamos, ¿verdad? Por ejemplo, los esposos están uno con el otro, pero Dios va más allá a lo que yo voy a llegar. Salomón decía: es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra, porque decía él: he aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego, dice, bueno, es el verso 18 y el 40. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Pero nosotros, hermanos, rompimos todas las expectativas de esto, porque si en la madrugada tenemos una necesidad o nos levantamos con alguna petición en nuestro corazón, nosotros podemos arrodillarnos y ahí Dios se manifiesta. Ahí sentimos y nos vamos a recostar otra vez. ¿Por qué?
Porque sabemos que Dios ya está obrando en esa necesidad. No necesitamos venir aquí al templo. Y si venimos ahora que no sea de culto, vamos a encontrar este lugar cerrado. Tendríamos que hablarle a alguien, ¿verdad?, que nos abriese para venir a tener un tiempo de oración con Dios. Pero el verso 40 dice: Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar, ahí en el templo que se construyó. De verdad, hermanos, Dios estuvo en ese tiempo. Y se los voy a leer en 2 de Crónicas 7, 1 al 3. Dice: cuando Salomón acabó de orar, fíjense bien, de esa oración larga que no les leí, larguísima, que eso fue lo último que dijo, que su presencia estuviera en ese lugar cuando alguien fuera, que sus oídos estuvieran atentos. Cuando él acabó de orar toda esta oración, hermanos, dice la palabra que descendió fuego de los cielos. Imagínense, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, así como cuando Elías, y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros y el pavimento y adoraron. La misma presencia de Dios manifestada a través del fuego, hermanos, como también lo hizo Elías en aquella ocasión. Y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. A ver, digámoslo todo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él es bueno, hermanos, y su misericordia es para siempre. Hasta esta fecha, la misericordia de Jehová ha sido con su pueblo. Wow, yo no sé si sea la presencia o el calor. Se me hace que el calor, porque aquí no está prendido el clima. No, pero la presencia, hermanos, de Dios, de veras, está dentro de nosotros. ¿A quién le ha pasado? A mí una vez me pasó de que estábamos toda la familia, Isaac y Sandra, y empecé llore y llore y llore. ¿Qué tienen? No sé, pero algo está pasando en mí. Algo pasó el miércoles, sentí la presencia muy fuerte, ¿verdad? La presencia de Dios. Y puedes ir manejando. Una vez venía yo escuchando los cantos del hermano Manuel por Morones Prieto, y no, hombre, venía bien. Bueno, era por Constitución, antes de que, ya ni me acuerdo, pero venía oyéndolos y escuchándolos y de veras que me pasé. Me tuve que ir hasta bien lejos y luego regresarme, porque venía sintiendo, ¿verdad?, la presencia de Dios en mi vida. O sea, no importa el lugar, no importa el momento, Dios, hermanos, está dentro de nuestro corazón. Cuando el pueblo vio toda esta manifestación maravillosa y gloriosa, adoraron, se postraron en el pavimento. O sea, no podían entrar, porque la gloria había llenado todo aquel enorme lugar. Y fue lo que dijeron: porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios ha sido bueno, hermanos, conmigo de una manera especial. Y casi siempre cuando decimos Dios es bueno, lo relacionamos con cosas materiales. Ay, porque Dios me dio un empleo mejor. Ay, porque mi hijo fue sanado. Ay, porque mi mamá tenía esto y Dios. No.
es bueno alabar a Dios, hermanos, por todo lo que Él hace, pero aquí lo que el pueblo estaba sintiendo era la gloria de Jehová en la vida de ellos de una manera especial y poderosa. O sea, no nos vamos a enfocar solamente, hermano, a lo exterior que pasa. Nos vamos a enfocar en lo que estamos sintiendo, porque estamos sirviendo a un Dios que está morando dentro de nosotros. Por eso mucha gente nos explica que se quiere alejar de la iglesia, más bien de Dios, no de la iglesia, de Dios, pero no pueden, aunque lo intenten, aunque quieran. Hay algo, hermanos, porque el Espíritu Santo no se aleja, se contrista, hermanos, se apaga, pero el Espíritu Santo no se aleja de nuestras vidas, y podremos andar haciendo cosas malas y todo, pero el Espíritu Santo ahí está redarguyéndonos, porque ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. O sea, Él está morando, hermanos, en nosotros. Y les hablaba ahorita del monte Sinaí. Eso fue algo tremendo. Fue tan tremendo, hermanos, que la misma gente, de veras que tenía miedo, temblaba, porque salían rayos, salía fuego, salían sonido de trompetas, salía sonido de bocinas, y esos sonidos de bocinas iban en aumento, en aumento y en aumento, y la gente se asustaba, porque imagínense, no sé las dimensiones del monte Sinaí, pero me imagino que como el Cerro de la Silla, pero la presencia de Dios llenaba no solamente todo este monte, hermano, sino todo su alrededor, todo el perímetro del monte Sinaí, que es el monte Horeb, era lleno por la presencia de Dios. Y todo mundo se daba cuenta de que Dios se manifestaba, ¿verdad?, también con Moisés en el monte Sinaí. Bueno, en Éxodo 19:16 dice: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, en el monte Sinaí, dice, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se estremeció, hermano. Se estremeció todo el pueblo por ese ruido, por esos rayos. Dice, y aquel monte, ¿verdad?, decía el coro, ya que el monte temblaba, porque Dios estaba ahí. Temblaba, se sentía el poder de Dios. Todo, hermanos, en Éxodo 19:18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dios mío. Por eso cuando Isaías recibió, hermanos, el toque de Dios, la bendición de Dios ahí en el templo, dice que cayó como muerto. ¿Quién puede, hermanos, soportar la presencia de Dios de esa manera? Cuando Juan, allá en el Apocalipsis, hermano, lo que nos dice, en aquella isla, dice que Dios le habló y cayó como muerto. Mucha gente dice, ay, Señor, aparéceteme. Imagínense, desaparece la persona. Pero ahora no es así. Ahora la presencia misma de Dios está con nosotros. Y luego sigue diciendo, como el pueblo, dice, y viéndolo el pueblo temblaron y se
se pusieron de lejos y fíjense lo que le dijeron a Moisés. Le dijeron: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Era una presencia, hermanos, de veras fuerte, magnífica. Por eso los que experimentaban, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés, estas cosas eran siervos, hermanos, que se entregaron toda su vida completamente a Dios. ¿Por qué? Porque conocían la santidad de Dios. El profeta Joel, hermanos, en su libro dice, en Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ya sabemos que dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero aquí estamos hablando de un derramamiento sobre toda carne. Todavía no sucede, hermanos, a donde quiero llegar, de que Dios mora en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros porque recibimos a Jesucristo cuando nos lo explicaron, ¿verdad? Que Él había dado su vida, que nuestros pecados serían limpiados, hermanos, si le recibíamos en nuestro corazón. Nuestra vida sería cambiada, las cosas viejas pasan y vienen todas nuevas a nuestra vida. O sea que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, tenemos mucho conocimiento de parte de Dios. El asunto es, nada más tendremos conocimiento y no queremos practicar, o no dejamos que ese Santo Espíritu, que esa presencia de Dios, que esta palabra que dice la Biblia que es viva y es eficaz y que es más cortante y más penetrante que una espada de dos filos, nuestra vida tiene que tener cambios, hermanos, constantes. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, de tal manera que todo lo que pase a nuestro alrededor no va a ser tan significativo como para derrumbarnos, como para entristecernos, como para hacernos sentir mal. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay algo especial que nos está constantemente transformando, que nos está constantemente, hermano, cambiando nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que debemos de llevar cautivos todos los pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Cristo lleva cautivo todo lo que en Él pertenece, lo ponemos y lo clavamos en la cruz, hermanos, y si no está alineado con la presencia de Dios, decimos: no, esto no es para mí. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Joel dice esta profecía de ese derramamiento, y en Hechos 2, el 1 y el 2 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. Fíjese, o sea, estamos hablando de que el poder de Dios no estamos así de repente lo sentimos, no, viene desde el tercer cielo, porque lo que leímos al principio dice desde los cielos, o sea, traspasa desde los cielos. Dios da la orden y estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces llegó el día dice que estaban todos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La llenó, pero ahí sí estaban las personas, no estaban fuera. Y ya sabemos que
lenguas, hermanos, empezaron a posar en la cabeza de todas las personas, las lenguas de fuego, o sea, llamitas de fuego, y todos empezaron a hablar en otras lenguas, y aquel lugar, o sea, fue un tremendo descontrol, porque los que no sabían, había más de 120 personas ahí en el aposento alto. Hermanos, de veras no se explicaban qué es esto, están borrachos. ¿Qué les está pasando? Ahí les tuvo que explicar, ¿verdad?, el apóstol, que era una profecía que se estaba cumpliendo. Aleluya. O sea, hermanos, de veras tenemos de Dios, tenemos obviamente, ¿verdad?, un trabajo, un hogar, tenemos familia, tenemos amigos. Este lugar, ¿verdad?, que fue construido, hermanos, con tanto sacrificio, ¿verdad? Hasta el día de hoy se sigue invirtiendo. Tenemos tantas cosas, pero lo más valioso que nosotros tenemos es que tenemos a Dios en nosotros. El tabernáculo, hermanos, tenía aquella arca del pacto que tenían, aquella que traían para todos lados, ¿verdad? Ya después del tabernáculo. Y ahí estaban las tablas de la ley de Dios, los mandamientos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba una muestra del maná, hermanos, para que no se les olvidara que en el desierto Dios los alimentó con el pan del cielo. ¿Y qué dice la Biblia? Que el maná, ¿quién era? Digan que no saben. Era Cristo, díganlo sin miedo. El maná era Cristo. Descendió del cielo y los alimentaba. De veras, hermanos, estamos bien parados nosotros, porque tenemos todo eso y tenemos a Dios en nuestra vida. Nada de lo que pase a nuestro alrededor, las circunstancias adversas, nos van a hacer caer, hermanos. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Dios está en este lugar, decimos, pero antes de que estuviéramos aquí, o sea, no había nada. La presencia la hemos traído nosotros. Es un lugar, hermanos, este lugar es un lugar consagrado para Dios. Ya se nos ha estado diciendo. Pero quien trae la presencia a este lugar, quien atraemos la presencia de Dios, somos cada uno de los que estamos aquí, llámese como se llame. No hay para evaluar, hermanos, la espiritualidad de alguien, pero sí podemos notar, ¿verdad?, cómo Dios está transformando la vida de cada uno, ¿verdad? Ahora, como les estaba diciendo, cómo Dios es Dios en el presente. Antes, hermanos, esos lugares eran súper sagradísimos. Mucha gente en nuestro México, ¿verdad?, pasa por alguna iglesia y hacen un ritual. Pero Dios no está. El apóstol Pablo claramente lo dijo a los de Atenas, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios no habita, hermanos. Lo que hace la presencia de Dios en un lugar somos los que hemos sido lavados con la sangre maravillosa de Jesucristo. Por ese sacrificio, hermanos, que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por ese derramamiento del Espíritu Santo, la presencia de Dios está en este lugar. Y siempre va a estar que nosotros nos congreguemos. Entonces ahí empezó, hermanos, esa promesa cumplida, ¿verdad?, que dijera nuestro Señor Jesucristo, la que leímos al principio. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto.
fueron llenos, fueron investidos, hermanos, esas personas, y de ahí en adelante Dios habita en nosotros a través de la presencia de su Santo Espíritu, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo ahorita sentado? ¿Verdad? Decimos a la diestra de Dios, pero también dice la Biblia que donde 2 o 3 se congregan, ahí está Él. ¿Cómo le hace Dios, verdad? Qué maravilloso. Dice en San Juan 14, 15 al 17, dijo Jesús: si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, o sea, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros, mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, no es lo mismo, hermano, con la preposición con, a, en. El Espíritu Santo en este lugar, ahorita que alabamos a Dios, hermanos, y que había gritos, que había júbilo, la presencia de Dios estaba en nosotros, entre nosotros, o con nosotros, la presencia de Dios. Pero Cristo está diciendo aquí que ese Espíritu Santo, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. Estará. Pero con el Pentecostés, el día del Pentecostés, ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso cuando los apóstoles empezaron a predicar después, que fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, recibían a Jesús, les hablaban de Jesús y eran llenos del Espíritu Santo. Casi siempre iba las dos cosas: recibir y ser llenos, recibir a Jesús y ser llenos con el Espíritu Santo. Amén. Entonces yo creo que es un tiempo, hermanos, que como nos dijeron en el aniversario que tuvimos, ¿verdad? Esos 2 días gloriosos, es un tiempo de crecimiento, pero no solamente en tener carros, no solamente en tener buenas cosas, no solamente en tener buena salud, que es excelente tenerlo, hermanos, es maravilloso, pero es el tiempo que todo ese poder de Dios nosotros lo podamos reflejar y lo podamos manifestar con las personas que nos rodean. Dice en Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, nosotros ya no nos pertenecemos, ya no somos nuestros. Así como en el matrimonio, hermanos, la mujer le pertenece al varón y el varón le pertenece a la mujer. Ya no puede andar ahí coqueteando con otros ni con otras, porque el Espíritu Santo mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice aquí, no es de Él. Entonces los que viven según la carne, pero no según el Espíritu, hermanos, es que realmente el Espíritu no está en nosotros. Y si está contristado, está apagado. O sea, qué gran reto, hermanos, para cada uno de nosotros, de no querer que la gente nos vea un cambio, sino que nosotros sintamos ese cambio. Oh, no voy a ver esto porque tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a estar viendo esto? ¿A qué lugar? No, yo no voy a ese lugar, porque ¿cómo voy a ir si ahí están haciendo cosas que a Dios no le agradan? Ay, voy a ver este programa. Ay, no
no puedo, le apago, porque ¿cómo voy a ver si yo soy llena del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está morando en mí, pero tengo que reanimar, hermanos, ese espíritu en mi vida, que no esté ahí pasivo, sino que esté activo en mi vida para poder manifestar la gloria de Dios a través de mi vida. Hace días tengo una hermana, hermanos, que está muy enferma, mi hermana Angélica, que Dios sea con ella. Ella tiene mucho enferma, mucho tiempo de dolores, ya una enfermedad incurable que le pronosticaron, y fui a visitarla. Y al final, ya cuando comimos y todo eso, platicamos, ya al final le dije: vamos a orar. Hicimos una oración larga, hermanos, poderosa. Y mi hermana dice: estoy sudando mucho, tengo mucho calor. Y todos nos vimos, hermanos, todos estábamos siendo llenos de la presencia de Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios va a hacer en ese proceso que ella está pasando. Dios va a extender su mano poderosa, aunque hayan dicho es incurable. No, eso ya es de por vida, vas a estar así, con esos dolores. Más poderoso está en nosotros, el más poderoso, que en contra de todo diagnóstico. Entonces, ¿cómo debemos andar nosotros, hermanos? En el Espíritu. No satisfagáis, dice la palabra, los deseos de la carne. Antes, más bien, sed llenos del Espíritu, porque en 1 Corintios, hermanos, 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, ¿no saben, Corintios, que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, en ustedes? Y fíjese la promesa que viene aquí: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cada uno de ustedes es un templo, es algo, hermanos, donde la presencia de Dios se manifiesta. Pero tenemos, hermanos, que activar esa presencia en nosotros, como lo dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, toda mi alma, todo mi cuerpo, todo mi espíritu, todo mi ser son, hermanos, de Dios. Y ahí, en todo esto, en todo nuestro cuerpecito, aunque a algunos no nos guste cómo tenemos el cuerpo, pues es de Dios. Así como lo tienes, o si lo tienes muy bonito, escultural, también ese cuerpo no es de nadie, es solamente de Dios. Y Dios se quiere manifestar, hermanos, en eso. Y dice en 2 Corintios 6, 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Somos el pueblo de Dios, hermano. Créaselo. Ese Dios, hermanos, que pudo andar sobre el mar, que es Jesucristo, anduvo en el mar, ese está en nosotros. Jesús está en nosotros. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo el universo, el Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre, nos entretejió ahí, hermanos, vio nuestro embrión. Ese Dios
está con nosotros en nuestra vida. Debe de estar. ¿Qué es lo que falta? Manifestarlo. Casi nada, ¿verdad? Toda la teoría, porque yo sé que lo que les estoy compartiendo, ustedes lo saben, hermanos. Entonces tenemos que actuar según el poder. El poder que tenemos en nosotros debe de actuar en nosotros, hermanos. Según ese poder, tiene que actuar. Tenemos que avivar ese poder que hay en nosotros. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Que avivara el fuego, el don que había en él, que había sido por la imposición de sus manos. Pónganse de pie, hermanos. De veras, yo sé que todos se saben los frutos del Espíritu de Gálatas 6:22, pero yo los leí en la traducción del lenguaje actual. Les voy a leer solamente una parte, pero dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Todos conocen la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Se ve cuando una persona, hermanos, anda en su carne, anda en sus pensamientos. Se nota, es notorio, pero dice: no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte de Dios. Pero ellos no están aquí ahorita, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados por el poder de Dios. Dice, aleluya, no hay ley que esté en contra de todo esto, pero los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, sabemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejor que ellos. Ahí donde viene implícito, hermanos, el amor, el gozo, la fe, la paciencia, la paz, la benignidad, la templanza. Ya tenemos el Espíritu y el Espíritu va a dar esos frutos, pero tenemos que ayudarle. ¿En qué forma? Leyendo la palabra, alabando el nombre de Dios, teniendo comunión los unos con los otros, no los unos con unos 3 y los otros con unos 2, no, los unos con los otros, hermanos, y así vamos a demostrar que realmente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Amén.